¿Qué tal? Muy buenos días. Qué placer saludarles una vez más. Qué gusto encontrarnos hoy con vida y saber que Papá, nuestro Dios, nuestro Rey Celestial, nos da este privilegio enorme, no solamente de vivir, sino vivir en Él y en su palabra. Esperamos hayan tenido una excelente semana y que continúen meditando como nosotros en esas verdades de esta primera carta del apóstol Juan. Así que vamos a orar juntos y a pedirle a nuestro Dios que nos enseñe con la guía de su Espíritu Santo y que afirme cada una de estas verdades en el interior de nuestro corazón. Padre, estamos tan agradecidos contigo por ese enorme privilegio, Dios, que nos das de llamarte Padre. Somos verdaderamente privilegiados, Dios, de poder tener acceso a ese trono de la gracia, en donde, como lo escribió el autor de la epístola a los Hebreos, podemos hallar la gracia y el oportuno socorro para nuestras vidas. Gracias, gracias por todos tus favores, por todas tus bondades. Gracias por levantarnos permanentemente, por enseñarnos provechosamente. Gracias por proveernos abundantemente de todo lo que necesitamos, principalmente este precioso pan del cielo que nutre nuestra vida día a día. Yo oro por cada persona que, al igual que yo, hoy vamos a ser enseñados por ti, papá. Te rogamos de todo corazón que afirmes cada verdad en nuestro corazón y que este mensaje nos llene de gozo, de alegría y continúe ayudándonos y estimulándonos a proseguir en la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en ti. Permite, por favor, que este medio funcione muy bien y que podamos, Señor Dios, atesorar cada una de las verdades de tu bendita y eterna palabra. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Miren, vamos de una vez a leer el pasaje del día de hoy. Seguimos en el estudio de esta primera carta del apóstol Juan y vamos a leer hoy en el capítulo 2 los versículos 12 al 14. Voy a leer en primera instancia en la versión Reina Valera 1960 y luego en la nueva versión internacional. De paso les digo que los versículos subsiguientes todos los leeré en la versión internacional, salvo excepciones que de pronto mencione en el curso de esta enseñanza. Primera de Juan 2, 12 al 14. Dice el apóstol: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En la nueva versión internacional, este mismo pasaje dice: Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. La palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Como pudimos darnos cuenta en esta sección del mensaje de Juan, el apóstol hace una pausa en dejar desafíos y demandar responsabilidades o cambios y pasa a enumerar algunas bendiciones que obtenemos al poner por obra las instrucciones que nos ha venido dando desde el primer capítulo de esta carta. ¿Cuál es el fin del apóstol? ¿Cuál es el estímulo que quiere dar? Precisamente animarnos a perseverar en esa carrera que ustedes y yo tenemos por delante. Y no solamente, como lo vimos en cada uno de los versículos, quiere animar a las personas maduras en la fe, sino a todos los creyentes, desde el más joven espiritualmente hablando hasta el más
maduro. En esta carta, el apóstol Juan desea inyectar, como lo diríamos de alguna forma, ese ánimo a cada uno de los creyentes. En ese pasaje anima a cada uno según las etapas en su vida espiritual por las cuales están atravesando cada uno de ellos. Por eso habla de jóvenes, de padres y habla de hijitos, y ya explicaré en su momento a qué se está refiriendo Juan. Ahora, la palabra de Dios en las epístolas abunda en ese tema recurrente del ánimo para nosotros como hijos de Dios. Voy a citar tan solo 3 ejemplos. Por ejemplo, Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 24, da ánimo en la carrera de la vida. El mismo Pablo, en su carta al joven Timoteo, capítulo 1, verso 18, le anima para continuar peleando la batalla. Y también Pablo, en su segunda carta al mismo Timoteo, en capítulo 4, verso 7, le anima para permanecer en el camino que Pablo le había enseñado. Es por eso que el mensaje de hoy lo he titulado Verdades reconfortantes. Y voy a entrar de una vez en materia con la primera verdad que menciona el apóstol Juan en esta epístola. Nuestros pecados han sido perdonados. Esa es una verdad que nos debe reconfortar todos los días de nuestra vida. Versículo 12 dice: les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. El término hijitos, como lo mencioné hace un momento, se refiere a todos los creyentes, a todos los que por gracia de Dios hemos nacido de nuevo. Juan se está dirigiendo básicamente a todos los que han depositado su confianza y su fe en el acto de salvación de Jesucristo, en la obra de redención de Jesucristo. Juan ya había utilizado las mismas palabras en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 1, versos 12 y 13. Recordemos esas palabras del apóstol en el Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Dice: mas a cuantos lo recibieron, está hablando de Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Este versículo es supremamente relevante en cuanto a la fe se refiere, porque no todos somos hijos de Dios, como lo dice aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, a quienes se les dio el derecho de ser llamados o de proclamarse hijos de Dios, a los que han recibido a Cristo, a los que han creído en la obra de redención de sus pecados, a los que han creído que es el único mediador entre Dios y nosotros, a los que por gracia hemos sido salvos. Juan entonces desea alertar a sus lectores y a nosotros, desde luego, a que nos sigamos maravillando todos los días el hecho más maravilloso, que es el que hayamos sido perdonados de nuestros pecados. Esto es de vital importancia para cada uno de nosotros. Y quiero que tomemos nota de 4 textos bíblicos para que nunca olvidemos lo que las Escrituras nos dicen. Y quiero comenzar con Isaías 43:25, donde habla el mismo Dios. Este versículo es maravilloso. Isaías 43:25: soy yo, solo yo, el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículos 33 y 34. Si voy muy rápido, voy a parar un momentico. Y después de Isaías, ¿no? Jeremías 31, 33, 34, dice el Señor: este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré, en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ya nadie tendrá que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Esto es maravilloso, afirma el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Vamos a la epístola de los Hebreos o a los Hebreos, capítulo 8, versículos 11 y 12, y el autor de la carta a los Hebreos, pues básicamente está haciendo eco de las palabras de Isaías y de Jeremías. Dice Hebreos 8, 11 y 12, ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, tampoco dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos 10, 16 al 18. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, verso 18 de Hebreos 10, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Por supuesto que en la carta a los Hebreos el autor hace un paralelismo del antiguo pacto, de los antiguos sacrificios para perdón de los pecados y el sacrificio perfecto que encontraríamos en la persona de Jesucristo y que nosotros ya encontramos cuando nos acercamos a Él, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra necesidad de Él y reconociéndonos culpables para ser eximidos de la culpa. Juan está recordándonos, volviendo a la epístola, que aunque éramos pecadores, nuestros pecados han sido pagados por Cristo y nuestra cuenta, escúchame bien, totalmente saldada. Así lo escribió Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14. Él, refiriéndose a Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. La segunda verdad reconfortante de la cual habla el apóstol Juan en esta primera epístola, capítulo 2, es que nuestra satisfacción, escúchame bien, se encuentra en una relación personal con Dios. Vuelvo a citar primera de Juan 2:13, les escribo a ustedes padres porque han conocido al que es desde el principio. Juan había venido diciéndonos qué hacer y qué no hacer, y él sabe que podríamos tener la impresión de que la satisfacción de la vida cristiana se encuentra tan solo en cumplir toda una serie de reglas. Así que él efectivamente comienza a recordarnos a los más vulnerables, a los hijitos, que lo principal en la vida cristiana no son las reglas por seguir, sino la relación que ustedes y yo podamos disfrutar. Por eso dice al final del versículo 13, les he escrito hijitos o hijos porque han conocido al Padre. Noten aquí que Juan utiliza un término griego que se refiere a un niño que está bajo la autoridad y cuidado de sus padres o tutores. Este corresponde a un creyente que aún es ignorante de muchas de las verdades bíblicas que están contenidas en los evangelios, o quizá es nuevo en la fe y por tanto inmaduro en ese caminar. Cualquiera que sea el caso, estos son creyentes que tienen necesidad de cuidado y de guía. Por eso Juan les dice, ustedes son pequeños en el sentido de que tienen un conocimiento corto o básico, pero que tienen ese enorme privilegio de ser guiados por un Padre Celestial que es perfecto. Y la verdad es que uno puede que no sepa mucho de la Escritura, o muchos podemos no conocer o pueden no conocer muchísimo de la Escritura, pero lo importante es que podemos disfrutar desde el primer día de nuestra profesión de fe de esa comunión con Cristo. Como niños, por eso la palabra de Dios nos insta o nos anima, nos estimula
El apóstol Pedro dice, como niños recién nacidos, deseen esa leche espiritual. Un niño, un bebé, necesita ser cuidado, necesita ser amamantado, ser instruido, hablando desde luego del aspecto espiritual. Un autor escribe lo siguiente que me llamó la atención. Dice, cuando se trata de criar niños, cada sociedad está a solo 20 años de distancia de una anarquía total. 20 años es todo lo que tenemos para realizar la tarea de civilizar los infantes que nacen en medio nuestro cada año. Estos pequeños salvajes no saben nada de nuestro idioma, cultura, religión, valores y relaciones. El infante es totalmente ignorante de la democracia, la decencia, el respeto, la honestidad, las costumbres, los modales y las convenciones sociales. Estos pequeños bárbaros deben ser domados para que nuestra civilización sobreviva. Tal vez para muchos pueden parecer términos desobligantes o tal vez términos un poco agresivos, pero realmente un niño, un pequeño niño, en su etapa de crianza es muy difícil de guiar, ¿verdad? Los que somos padres sabemos de qué estamos hablando. Y si tú estás criando en este momento un niño, una niña, de la edad que sea, pequeño, en su mayoría, obviamente sabrás a qué me estoy refiriendo. Pues quiero decirles que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia está compuesta, y todos lo sabemos, por creyentes de todo lugar. La iglesia no es un lugar, somos las personas. Esa iglesia está compuesta no solamente de niños físicos, sino de niños espirituales. Niños que muchas veces pueden hacer pataletas, rabietas, niños que muchas veces pueden salir con cosas que a uno lo pueden sorprender. Pero Juan les está hablando a ellos también, a esos niños que necesitan de ese cuidado. Y aquí está diciéndoles, a pesar de que ustedes son niños, a pesar de que ustedes no son del todo maduros, a pesar de que están dando los primeros pasitos espiritualmente hablando, pueden enfocarse en papá, pueden tener ese gozo de tener la comunión con él, y sin importar cuánto tiempo llevemos en la fe, encontraremos que la mayor satisfacción en la vida cristiana nunca vendrá de intentar guardar reglas, sino de desarrollar una relación personal de afecto, de comprensión, de conocimiento de aquel que nos amó y nos dio la vida. Así es de que yo les animo para que disfruten en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia de sus vidas, de esa íntima comunión. Jesús dijo en Juan capítulo 10, todo lo que mi Padre me da vendrá a mí, y todo el que viene a mí jamás yo le echaré fuera. Ustedes y yo podemos ir con todos nuestros desastres, con nuestra inmadurez, con nuestras pataletas, con nuestras frustraciones, aún con nuestras rabias, y nuestro Padre Celestial siempre estará ahí para reconfortarnos diciéndonos, tú eres mi hijo y nunca te dejaré, como lo leímos en los textos de Isaías y de Jeremías. La tercera verdad reconfortante que menciona Juan es que ustedes y yo, escúchenme bien, tenemos la certeza que en Cristo podemos vencer. Dice en la mitad del versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Atención con esto, Juan no está diciendo que ya no seremos tentados. Juan no está diciendo y afirmando que ya no tendremos las acechanzas del maligno. No, Jesús les dijo a ellos claramente que el maligno estaba pidiéndoles, como le dijo a Pedro, para ser tentados. Jesús dijo claramente que el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Así que cuando Juan aquí le está diciendo a los oyentes que han vencido al maligno, les está diciendo que su victoria, si se refugian en papá, si lo siguen de cerca, si se mantienen en su regazo, si lo escuchan diariamente, tienen seguro un final victorioso sobre el maligno. Esto es alentador para todos los jóvenes que están empezando su vida cristiana, para los que apenas están comenzando. No lo digo desde luego de una forma despectiva, porque todos tuvimos un principio de conocimiento de la palabra de nuestro Dios. El punto aquí
es que incluso los más jóvenes o los maduros en la fe eventualmente pueden perder las fuerzas y el ánimo. Es por eso que hay palabra de Dios como la que está escrita en el libro de Isaías capítulo 40, 30 y 31, donde dice Isaías 40, 30, 31, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Vemos aquí que está diciendo claramente que la fortaleza de estos jóvenes no se encuentra en ellos mismos, que aun a pesar de ser jóvenes en edad y llenos de energía, la fortaleza para poder continuar siempre ha venido y vendrá de Dios. El término que Juan usa aquí para el maligno, desde luego, se refiere a aquel cuya naturaleza es destructiva y totalmente malvada. Ahora, ¿cómo pueden enfrentar al maligno estos jóvenes y tener la victoria? Aquí viene la cuarta verdad reconfortante de la que habla el apóstol Juan. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la fortaleza en la cual ellos pueden apoyarse. ¿Hay alguna duda para nosotros que el enemigo busca crear dudas en la juventud de hoy acerca de la veracidad y confiabilidad de la Escritura? ¿Saben que un grupo difícil de alcanzar es el de la juventud? ¿Y saben por qué? Porque ellos irremediablemente, cuando llegan a su edad universitaria, sobre todo en esas etapas de edades universitarias, bueno, y no solamente en el ámbito universitario, sino cuando ya empiezan a tener interacción con personas de su edad, estoy hablando de jóvenes entre los 18 y 29 años, esas personas abandonan su fe de acuerdo a las estadísticas. Un autor reportó que los adultos jóvenes que creyeron en Cristo en su adolescencia, 2.6 millones de ellos abandonarán su fe en algún momento en las edades que mencioné hace un momento. ¿Saben qué significa eso? Es una cifra preocupante, que hay 260,000 jóvenes que abandonan la fe Cristo y bibliocéntrica cada año. ¡Wow! Estoy hablando a nivel global. 260,000 jóvenes abandonan la fe Cristo y bibliocéntrica cada año. Eso significa que 712 jóvenes han abandonado la fe el día de ayer y 712 jóvenes en alguna parte del mundo van a abandonar hoy la fe. Y una de las razones por lo que eso sucede es que lamentablemente muchos jóvenes tienen una fe superficial. Josh McDowell es un escritor creyente, reportó que el 69% de quienes se identifican como creyentes abandonan la fe luego de graduarse de la universidad. Así es de que hoy ese porcentaje nos debería llevar a orar más por nuestra juventud, no solamente por los maduros en la fe, porque a veces oramos por los niños y por los maduros, ¿verdad? Y este grupo que es tan importante porque están en esta transición, como una especie de sándwich, están los jóvenes, ¿no? Lo que han aprendido desde la niñez, como Pablo le dijo a Timoteo, desde la niñez has conocido las escrituras, las cuales te pueden hacer salvos. Pero por otro lado, cuando entran a este escenario real de la cosmovisión del mundo, con todo este humanismo, con todo este sectarismo, porque aún desafortunadamente el sectarismo en el cristianismo obviamente ha permeado la fe bíblica. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes con los que Pili y yo hemos trabajado han dicho, pero cada pastor tiene
una diferente posición doctrinal, pero en esta iglesia tienen esta visión, pero en la otra tienen otra. Y queridos amigos y hermanos, recuerden que no se trata de una visión particular o no se trata de actividades que lleven a los jóvenes a creer a Cristo. Los jóvenes desean en su mayoría correr esa carrera, pero desafortunadamente muchas veces no encuentran eco a esa solicitud de conocer verdaderamente a Dios. Si tú eres uno de esos jóvenes que estás escuchando estas palabras, quiero animarte. Tú no estás solo. Puedes orar, pero también puedes buscar personas que te ayuden a caminar en la fe. Así como Pablo fue el mentor de Timoteo y de Tito, así como muchos en la antigüedad tuvieron mentores como Josué, que caminó al lado de Moisés para que le mentoreara. Nosotros, como maduros en la fe, o que estamos en ese camino de madurez, podemos ayudarte a crecer y a poder luchar en contra de todos esos deseos del mundo, de la carne y de Satanás. Así es de que ánimo, porque Juan está escribiendo a los jóvenes diciendo: ustedes batallarán como cualquier creyente, pero la victoria en Cristo es segura. Y la quinta verdad reconfortante que da aquí Juan en su primera epístola, capítulo 2, es que nuestro Salvador siempre ha sido soberano. Aquí Juan escribe a los padres, dice, porque han conocido al que es desde el principio. Esos son creyentes maduros, son creyentes que hoy obviamente no solamente hablan, sino que viven la fe. Ahora quiero que me entiendan lo que estoy diciendo. Han ganado experiencia, no por lo que saben, entiéndanme bien, sino porque han experimentado esas verdades que en un momento de su vida creyeron y que se volvieron realidad en su diario vivir. ¿Me explico? Han experimentado las respuestas de Dios, han visto la gracia de Dios cuando han acudido a Él. Bueno, cuando hemos acudido, porque me considero por gracia de Dios un hombre maduro en la fe. Bueno, que estoy todavía en ese proceso de madurez. Sigo conociendo a mi Padre, sigo con mi esposa ayudando a otros a que juntos conozcamos a ese Dios eterno, a ese Dios que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, a ese Dios que cumplió cada promesa, a ese Dios que no miente, a ese Dios que no es afectado por las circunstancias, ni por los tiempos, ni por nada en absoluto, a ese Dios eterno. Así es de que hemos atesorado esas verdades, pero como ya lo dije, hemos también evidenciado en nuestra propia vida, en nuestro hogar, en nuestras relaciones, la obra de Dios real. Hemos vivido cada experiencia maravillosa cuando le hemos dicho a Dios no sé qué hacer y Él abre puertas. Cuando le hemos dicho, Señor, tengo esta necesidad, Padre, tú eres el que proveyó a Israel de maná durante 40 años y Él ha provisto para nuestra necesidad. Ustedes saben que mi esposa y yo llevamos 30 y algo de años viviendo por la fe y llevamos 4 años utilizando esos canales para difundir la palabra de Dios y el Señor se ha encargado de sustentarnos. Ahora, alguno de ustedes, si me está escuchando algún joven, jovencita o alguien que está comenzando apenas en la vida cristiana, ¿ustedes han hablado con personas más maduras que ustedes en la fe? Yo sí. Cuando yo hablo con mis mentores, con aquellos que son mis consejeros, con Pili, el vocabulario de ellos siempre está lleno de confianza y de seguridad en ese Dios eterno, en ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Algo que siempre recuerdo de mi pastor Daniel Harder es que él siempre tranquilamente me miraba y me decía, sabes, yo siempre puedo dormir porque sé quién está al cuidado de mí, de mi familia y de la iglesia. Y ese fue un ejemplo para mí de un hombre que era maduro en la fe. Y ahora yo puedo dormir, ¿saben? Descanso en aquel que tiene el control de todo y que sé de quién dependemos. Así es de que si tú eres una persona madura, sabes que Dios siempre es soberano. Y aunque no lo seas, nunca olvides ese atributo de papá, que Él es soberano. Por eso aquí Juan dice eso, porque ustedes conocen al que es desde el principio. Por eso nosotros insistimos a propósito en conocer a Dios. Y esos estudios de entre semana son importantes por eso,
porque no estamos enseñando principios teológicos. Nos interesa que conozcamos juntos el corazón de Dios para que podamos, como Él dijo, conocerlo y entenderlo y saber cómo Él obra, que siempre es distinto a lo que nosotros esperamos. Así de que aprovecho este espacio y este momento para invitarte a ser parte de los grupos y crecer en el conocimiento de aquel que es eterno. Quiero concluir esta enseñanza diciendo que sin importar en qué etapa de tu vida espiritual te encuentres o qué batalla puedes estar sosteniendo, lo importante es que tú tienes a Dios y al Padre, aquel que estás conociendo y que nunca te dejará, y que Dios te ayudará a madurar en la fe con cada experiencia, no solamente con lo vívido, sino con lo que de su palabra Él te enseña. Y lo segundo es que no importa, como ya lo dije, las circunstancias difíciles, Juan quería recordarnos esas verdades a nosotros, que nuestros pecados han sido perdonados, que nuestra seguridad está afirmada por el mismo Dios, que nuestra satisfacción siempre debe ser el tener una relación personal con Él y que nuestra fortaleza se encuentra en aquel que es soberano y que siempre lo será. Así es de que ánimo, quiero orar por ti, por mí, para que podamos seguir reconfortándonos con estas verdades y podamos seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. Padre, queremos agradecerte en esta mañana por tu palabra, por lo que nos has enseñado el día de hoy. Gracias por estas verdades reconfortantes, Señor. Hoy recordaba, Señor, compartiendo esta enseñanza, que un día yo también fui muy joven en la fe, que un día empecé a conocer, Señor, aquellos fundamentos de la fe que hoy son la base de mi vida, de mi relación con Pili y de nuestra familia. Gracias porque a través de los años hemos aprendido y hemos vivido esa realidad, que si tú no edificas nuestra casa, es en vano todo lo que nosotros lleguemos a hacer. Pero hoy queremos orar fervientemente por aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan tener ese encuentro personal contigo. Padre, te pedimos con humildad, toca sus corazones para que se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable, para que abandonen el mundo del gnosticismo, de la filosofía, del humanismo, el mundo, Señor Dios, que los aparta de ti, y puedan tener esa relación, que puedan confiar en que tú eres Dios que cumple y que nunca los vas a dejar. Ayúdanos a nosotros como maduros o en proceso de madurez a poder ayudar a aquellos que lo necesitan, porque hoy hay en el mundo personas que no son de nosotros, que viven dentro de nosotros o con nosotros, me refiero en el ámbito espiritual, pero que no te conocen. De eso tú nos hablarás la próxima semana. Gracias por tu gracia, gracias por tu palabra, por tu espíritu, y gracias por recordarnos que un día tú comenzaste una obra en nosotros y que tú mismo la perfeccionarás y la culminarás hasta el día de Jesucristo. En tu nombre santo, amén y amén. Bien, si tienes preguntas, dudas, escríbeme aquí, déjame tu WhatsApp. Queremos orar por ti y queremos también compartirte los audios que día a día pues grabamos como un medio para poder también llevar palabra de Dios a tu vida y a tu corazón. Si quieres participar en el grupo de oración miércoles 7 de la noche, coloca también aquí tus datos y con mucho gusto los miércoles 7 en punto recibirás la invitación para juntos orar por tantas necesidades que existen. Mi esposa Pili y yo todos los días oramos por ti, y si quieres oración o tienes alguna petición, escríbenos también. Gracias por tu apoyo, por tus donaciones que para este ministerio son importantísimas para seguir difundiendo la verdad de nuestro Dios. Disfruta del resto de este día, de la semana que comienza, y que el Señor continúe siendo tu fuerza, tu fortaleza y ese pronto auxilio. Hasta el próximo domingo por este mismo canal. Esperamos verlos si Dios nos da la vida y nos lo permite. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga.